Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Iván, usted es asiduo a estos programas. Perdón, tengo que presentarle. Iván de Varga, periodista. Como decía yo en el programa anterior, no es mala persona, a pesar de ser periodista, no es mala persona del todo. Sabe que hay un dicho entre los periodistas que dice que es preferible decir que uno se dedica a otro tipo de actividad menos porque esto del periodismo realmente está mal visto. Pero bueno, sí. Quiero decir que con el periodismo también se puede hacer mucho bien. Un ejemplo es esta televisión en la que nos encontramos, ¿no? Que realmente ayuda pues a difundir la verdad, la belleza. Es que son ganas, tantas cosas, ¿verdad? Son ganas de meterme con usted, porque usted que es buena persona, si encima le digo que es bueno, pues ya entonces ya no. Tiene cosas que mejorar. Bueno, vamos a recordar, porque en estos programas se nos va incorporando gente. Por eso hay que decirle que nosotros el norte no lo marcamos así, los puntos cardinales no los marcamos hacia el cielo. Por eso el norte es... No es el techo, no, o sea, a lo mejor piensa uno, ¿qué tendrán en el techo que hacen así? Dice, no, nosotros traspasamos el techo, o queremos traspasarlo. Bueno, y decir también a los que se incorporan ahora que estamos haciendo una serie de programas sobre la persecución de los cristianos en la actualidad. Y para ello hemos hecho un recorrido histórico en otro programa, y hemos dicho que ya el Señor nos lo anunció. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir. Y hemos hecho un recorrido histórico, hablamos de los primeros romanos, de la persecución francesa, y ya estamos en la situación actual, siglo XX, siglo XXI. Y a mí, antes de contar las persecuciones concretas, algunas de las cuales usted ha vivido in situ y de las que tendremos que hablar, me gustaría analizar y después ya de tantos siglos que ya nos conocen a los cristianos, que ya han visto que hemos sido capaces de construir catedrales, de hacer universidades, etcétera, y tal, y ¿qué motivos hay para perseguir a los cristianos en la actualidad? ¿O qué motivos dicen ellos por los que nos persiguen? ¿Qué aducen? ¿Qué razones dan? Pues mire, don Javier, Javier, te voy a comentar. O sea, el fenómeno de la persecución religiosa en el siglo XX y en el siglo XXI es un fenómeno silenciado completamente por los medios de comunicación, y no es un fenómeno indiferente, porque afecta a 350 millones de hermanos nuestros. 350 millones de personas que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de corresponder al amor de Dios, son perseguidos, vejados, son marginados, son maltratados o tienen que vivir su fe de forma escondida. Estamos hablando de muchas personas. En pleno siglo XXI, 105.000 cristianos son asesinados al año. 100.000. 105.000. 105.000. Cada 5 minutos es asesinado un cristiano en un lugar de la tierra. El 75% de los perseguidos por motivos religiosos es cristiano. Ya. Son datos tremendos, no me los estoy inventando, o sea, los dice un sociólogo que ha sido alguien muy importante en la OSCE. Estoy hablando de Massimo Introvigne. O sea, una persona que en la Unión Europea, que no es precisamente, la Unión Europea no es precisamente un ámbito en el que nos tengan especial cariño, ¿no? O sea, da estos datos, o sea, son datos recogidos en un informe, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos persiguen? Pues mire, hay 3 tipos de persecución que se dan en la actualidad, y son fundamentalmente en países donde la religión es instrumentalizada para sus propios intereses, es decir, países
nos vienen a la cabeza fundamentalmente países musulmanes, pero también países como la India, donde se utiliza la religión para los intereses que normalmente son el poder, el dinero, las cosas de este mundo. Luego hay en otros países... Hablaremos... Sí, entraremos en los casos concretos. Sí. De momento quiero dibujar un poco un panorama general. Me parece muy bien. Para que podamos tener en cuenta un poco y luego... Que hay distintos motivos. Motivos, efectivamente. Un segundo motivo o bueno, todos ellos confluyen en una cosa, que es en el odio a la fe cristiana. En odio a la fe cristiana, sí. Pero sí que hay... Y quiero hacer también una matización, porque es importante, ¿no? Porque ha habido muchos medios de comunicación que estas cifras que estaba dando las han querido reinterpretar o han querido... O sea, cuando digo que hay 105.000 cristianos que son asesinados, o sea, hablo también de casos, o sea, por ejemplo, como en un poblado en el que entran y el poblado es de mayoría cristiana y se los cargan a todos. O sea, no podemos hablar de mártires, porque el mártir es una persona que muere perdonando, amando a su asesino, ¿no? Y quien tiene que decir que es un mártir es la Iglesia, ¿no? O sea... Sí, y con pruebas. Y con pruebas, efectivamente, ¿no? Pero sí pues, que podemos hablar de perseguidos. De perseguidos, efectivamente. Claro. Cristianos perseguidos y asesinados por el hecho, o sea, por odio a la fe y por el hecho de ser cristianos, ¿no? Entonces, esta situación se da también en países donde hay regímenes totalitarios, ¿no? O sea, bueno, podemos hablar del caso de Cuba, de China, de Corea del Norte. Claro, países donde si no hay libertad, hablar de libertad religiosa es una quimera, ¿no? Pero fíjese, hay una tercera causa que a mí me parece más peligrosa porque es mucho más velada, ¿no? Y es la que nosotros podemos conocer, hemos conocido, en España también, ¿no? Y es esa persecución que provoca el laicismo beligerante, ¿no? Un laicismo que quiere recluirnos a los cristianos en las sacristías. Un laicismo que nos impide vivir nuestra fe públicamente. Sí, ustedes recen y estén, pero no hagan profesión pública de su fe, ¿no? No den testimonio de su fe en la esfera civil, en la sociedad, en su ámbito de trabajo, Es una persecución bueno, que muchos cristianos, también aquí en España, hemos sufrido, ¿no? En el ejercicio de nuestra profesión, que nos impide progresar en el ámbito profesional. Este es cristiano, es prácticamente, iba a decir una expresión fea, pero como estamos en la televisión... No, estamos en horario infantil. Estamos en horario infantil y no la voy a decir, ¿no? O sea, yo recuerdo haber vivido en mi profesión el que a mí me llamaran el monaguillo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque es también... ¿Monaguillo? ¿Pero porque ayudaba usted a misa? Bueno, porque era beatorro, ¿no? Porque me consideraban una persona beata, beatorro. Porque iba a misa nada más. Porque iba por el hecho de ir a misa, ¿no? Pero es precioso también. Y además eso tenía consecuencias profesionales. Porque claro, si a uno le llaman el monaguillo, pues como se llamaban el torero. Dice, pero después el sueldo llega a fin de mes. No, le despedían a uno. Pero también puedo dar testimonio, y esto es algo hermoso, ¿no? O sea, que estas personas que me llamaban el monaguillo o que bueno, pues se reían de mi fe, ¿no? Cuando llegaban las dificultades, que también las hemos tenido, en España hemos sufrido auténticas dificultades, precisamente a quien acudían para pedir consuelo, para pedir una palabra de esperanza, de aliento, era el monaguillo, ¿no? Porque, bueno, al cristiano se nos tiene que distinguir por nuestra mirada, porque transmitimos felicidad. Vayamos a analizar cada una de esas tres causas que hemos visto. Dice que efectivamente son países como los musulmanes que utilizan la fe para cosas políticas. Pero vamos a ver, entonces, el diálogo ese de religiones o esa historia, eso entonces como de civilizaciones, eso como lo casamos. No hay tal acuerdo, tal diálogo, tal encuentro. Yo lo que puedo transmitir es mi experiencia, Javier, y he estado en bastantes países musulmanes, ¿no?
O sea, es posible un diálogo en el cuerpo a cuerpo. O sea, a mí me parece que no es realista hablar de un diálogo institucional. Y lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero a mí me parece que hay que decir la verdad, no podemos engañar a la gente. Es posible un diálogo en la vida, en el día a día, y de hecho hay países de mayoría musulmana, como puede ser Jordania, en el que hay una cierta convivencia, un cierto respeto, pero en el que los cristianos siguen siendo ciudadanos de segunda, no tienen todos sus derechos. Entonces, bueno, tu vecino es musulmán y tú eres cristiano, y bueno, pues hay un compartir la vida y hay un... Esto, con la situación actual que estamos viviendo, se ha deteriorado gravemente. Se ha deteriorado gravemente porque hasta que, digamos, los buenos musulmanes no condenen con toda la energía y con toda la fuerza y con toda la verdad lo que están haciendo gente que utiliza el Islam para perseguir y para imponer sus intereses, bueno, pues por mucho que pongamos la otra mejilla, o sea, hay cosas que es muy, o sea, que va a costar mucho volver a construir. Entonces, o sea, para los cristianos que están en tierra del Islam o en otras tierras donde son minoría, bueno, les interpela y es un hecho, ¿no? O sea, las 5 llamadas a la oración hacen que te preguntes sobre cómo es tu relación con el Señor. Hacen o sea, que tengas muy presente al Señor, ¿no? Y yo he tenido conversaciones con musulmanes de buena voluntad, a los que les llama mucho la atención el que tú les digas que Dios te ama, ¿no? Y que se hacen preguntas y que tienen curiosidad. Pero como digo, o sea, es un diálogo cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿A qué se refiere usted cuando dice que institucionalmente no hay manera de...? Que cuerpo a cuerpo sí, pero institucionalmente no. Por saber lo que nos espera, vamos, digo yo. ¿A qué se está refiriendo concretamente? Bueno, institucionalmente quiero decir, o sea, hay un hecho muy concreto y es que la Iglesia es jerárquica, pero en el Islam esto no se da. O sea, hay distintos líderes, no hay una cabeza visible. Entonces depende de la interpretación que haga cada uno del Corán. O sea, o sea, a nivel institucional, o sea, a nivel digamos, de líderes religiosos no hay una línea concreta. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, es verdad que la Iglesia está llevando a cabo reuniones, hay comisiones y hay personas concretas que están dispuestas a dialogar. Pero, o sea, tenemos que decirlo también con todas las letras, o sea, el Islam es una religión que lo que pretende es que no haya otras religiones que creen que su religión es la única, la auténtica, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece que es muy difícil, por no decir una utopía, ¿no? Que pueda haber un diálogo interreligioso, real, auténtico y que se lleguen a... Bueno, o sea, tenemos que dejarlo también en las manos del Señor, que es el que toca los corazones. Y en este sentido, quiero decir, los toca y de una forma brutal, porque hay muchos casos de conversiones, ¿no? O sea, o sea, quiero decir, tenemos que también que ser muy respetuosos, ¿no? O sea, nosotros somos instrumentos y es el Señor el que actúa, ¿no? Hablábamos de los tipos... claro, ya se ha caído el muro de Berlín y ya se nos olvida que ha habido una persecución también de los comunistas, que esa ha sido otra, que es de los que quieren hacer una sociedad atea. Ese es otro de los motivos de la persecución, y usted ha citado países que todavía quedan, ¿no? Corea, China, Cuba. Así es. Fíjate, te voy a comentar algo que tiene relación también con lo que decíamos de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Cuba.
un país que han visitado 3 papas, los 3 últimos papas. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Fíjate si son conscientes de la fuerza del martirio, que el líder de la revolución, Fidel, lo que hizo fue, que había estudiado, por cierto, en un colegio religioso, dijo: no nos vamos a cargar a ni un solo sacerdote, no nos vamos a cargar a ni un solo misionero, pero lo que vamos a hacer es hacerles la vida imposible. O sea, vamos a confiscar sus bienes. Muchas iglesias se han convertido en gimnasios, se han convertido en salas de baile. Bueno, el hecho de ser cristiano en Cuba tiene sus consecuencias. Bueno, por ejemplo, ellos tienen cartilla de racionamiento. Entonces, como tienes que decir que eres cristiano, pues si eres cristiano estás en las listas y casualmente nunca te llega a ti tu cartilla. No te llega, se termina la carne, o se termina la sal, o se termina... Nunca hay para ti. No tienes acceso a la universidad por el hecho de ser cristiano. Estás en misa porque hay cierta libertad de culto. O sea, es verdad que las cosas han mejorado un poco, ¿no? O sea, en Cuba hay persecución, hay falta de libertad, pero las cosas han mejorado un poquito. De hecho, antes no se podían construir iglesias o no te daban permiso para rehabilitarlas, que era lo que estaban haciendo, permitir que se cayeran abajo todas las iglesias para que ahora bueno, pues se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Se permite, por ejemplo, que haya procesiones el Viernes Santo. Estos han sido algunos de los logros que se han conseguido. Pero bueno, como decía, o sea, tú vas a misa y hay un señor que está tomando nota de todo lo que tú dices, ¿no? Como sacerdote en la homilía, ¿no? Y que informa, ¿no? Claro, en China la cosa todavía es más complicada, ¿no? O sea, como todos sabrán o como muchos sabrán, o sea, la iglesia en China es una iglesia mártir, ¿no? Una iglesia que está en las catacumbas, ¿no? O sea, el régimen comunista bueno, pues ha querido laminar la fe. Y bueno, pues no lo ha conseguido. Precisamente mientras más persecución, mientras más o sea, iglesia en las catacumbas, mientras más, o sea, más aumentan las vocaciones, más fidelidad, más coherencia. ¿Y por qué? ¿Por qué esa persecución política? ¿Por qué? Claro, porque realmente lo que subyace es que estos regímenes lo que quieren es subyugar a los ciudadanos. Y el mensaje del Evangelio, que es un mensaje radical, que exige compromiso, que exige radicalidad auténtica, ¿no? Claro, es un mensaje liberador, que nos da dignidad como personas. Y esa dignidad es la que hace que despierte la conciencia, ¿no? Del ciudadano, que era una de las cosas de las que hablábamos con anterioridad. Nos hace ciudadanos reales, con derechos. Sí, vamos para se nos va acabando el tiempo y para acabar este programa había otro ámbito de persecución, que era la persecución que se da en los países de tradición cristiana, y como es España, donde la persecución consiste en que usted puede ir a misa, puede tal, pero en el ámbito civil, es decir, cuidadito, ahí no hay nada. Y ahí yo creo que se dan dos cosas, la acción de los malos, la acción del mal, pero también la inactividad de los buenos, el que los buenos no hagan nada. Y antes de describir situaciones concretas, me gustaría que analizara esta causa, este motivo. Es verdad que esta tercera causa, que a mí es la que realmente más me preocupa. Hombre, sobre todo porque está metida en ella. Sí, efectivamente, quiero decir,
tiene esos dos componentes que has expuesto, Javier. O sea, por un lado está los malos, ¿no? Que no quieren que hagamos testimonio público de nuestra fe, pero nosotros tenemos también muchísima responsabilidad. Tenemos, porque la inacción, o sea, el pecado de omisión, se nos va a exigir, ¿no? En este sentido, o sea, no me vale que nos recluyamos en las sacristías, no me vale que justifiquemos, es que está todo tan mal que yo qué puedo hacer, ¿qué puedo? Es que todos estamos llamados a la misión, ¿no? Todos estamos llamados a anunciar la buena noticia, y cada uno en nuestro ámbito, ¿no? O sea, yo como periodista tengo la obligación de con mi vida, dar testimonio del amor de Dios, de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Pero no quiero decir catequizando, sino con la propia coherencia de mi vida, ¿no? Es que no podemos separar nuestra fe, la fe no es un compartimento estanco, ¿no? O sea, es algo que tiene que impregnar todos los ámbitos. Fíjese, ahora que dice esto, me acuerdo yo que coincidí una vez con de estas cosas de la vida, con un colega que era explicaba edafología, o sea, el tema de las piedras, los derrubios aluvionales, los pliegues tectónicos en Cuba. Y le pregunté, bueno, a ti te dejarán tranquilo. Porque claro, explicando eso, dice, si vieras la cantidad de ideología que se puede poner con los pliegues tectónicos. Dice, no me dejan tranquilo. O sea que, fíjese, a los perseguidores sí que ven posibilidades en los pliegues tectónicos, y nosotros, a lo mejor en los países cristianos, no vemos ni la posibilidad de colocar el mensaje cristiano en otras disciplinas y en otros ámbitos que se prestan a ello. Es que ser cristianos, como digo, es algo que realmente impregna todo nuestro ser. Y el cristianismo tiene que transpirar por los poros de la piel, quiero decir. Algo tan sencillo como saludar al portero cuando bajas a casa, cuando vas al kiosco, tratar a las personas con amor, porque hemos sido amados y tenemos que corresponder a ese amor, y tenemos que amar de forma desinteresada. Entonces, el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es una vivencia profunda. Y el problema es que no nos hemos creído el mensaje del cristianismo, los propios cristianos. Don Iván, el reloj, lo de siempre. Pero queda usted emplazado porque ya que hemos visto la historia y las causas, ahora nos tiene usted que contar concretamente lo que usted ha visto, lo que usted ha conocido en esos países, con lo cual se avecinan programas interesantísimos. Si le parece, vuelve usted a estos estudios y nos lo cuenta. Yo le agradezco muchísimo su presencia en estos programas que hemos tenido, pero le agradeceré más si vuelve. Cuente con ello, don Javier. Queridos amigos, y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que a cambio nosotros nos pondremos a trabajar, él vendrá. ¿Para qué? Para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.